Tribunal Constitucional. Audiencia pública, la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 4 de octubre del 2012, presidida por el magistrado señor Óscar Uriola Ani e integrada por el magistrado señores Juan Vergara Batelli y Fernández Calle Jayen. Secretaria de la sala, la doctora Janet Otarola. Muy buenos días. Sírvanse tomar asiento, por favor. Se da inicio a la audiencia, señorita secretaria, de cuenta de las causas. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. A continuación daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 1, expediente 3187-2012, proceso de amparo, seguido por Scotiabank Perú S.A., contra los jueces de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, la abogada María Alessandra Mendoza del Valle. Sí, señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, con su venia vengo a exponer los fundamentos por los cuales solicitamos se revoque la resolución emitida por la Segunda Sala Superior y se confirme la sentencia de primera instancia. ¿De qué se trata el presente proceso? Este proceso de amparo tiene su origen en un proceso de anulación de acto jurídico interpuesto por el señor Carlos Lisier Gardela en contra del Banco Scotiabank. Este proceso de anulación de acto jurídico fue iniciado por el señor Carlos Lisier Gardela señalando que se le debe otorgar una indemnización. Lo que sucede es que la sociedad agente de bolsa del Banco Vice compró por encargo del demandante acciones a un monto de $180.000. Todos los que invierten en la bolsa saben que uno puede ganar o perder, y el señor Carlos Lisier Gardela perdió $40.000 porque decidió venderlas en 140. Él considera que el banco lo indució error y que en consecuencia de la pérdida de $40.000 le han generado una indemnización de $15 millones. Al margen de que este proceso carezca de sentido, en este proceso de anulación de acto jurídico se emitió una resolución que es materia del proceso de amparo y esta resolución fue emitida en el cuaderno de excepciones. Me explico. El señor Carlos Lisier Gardela interpuso un primer proceso de anulación de acto jurídico en contra del banco. En esta primera oportunidad el banco dedujo una excepción de prescripción extintiva y el juzgado declaró infundada la excepción e improcedente la demanda. Ante ello, el señor Lisier Gardela interpone una nueva demanda de anulación de acto jurídico y el banco deduce nuevamente la excepción de prescripción extintiva. En esta oportunidad, el juzgado declara infundada la excepción y la sala, Scotiabank obviamente apela, y la sala superior revoca la resolución de primera instancia y declara fundada la excepción y concluido el proceso. El señor Gardela interpone el recurso de casación, la sala suprema decide que la sala superior debe emitir un nuevo pronunciamiento y la quinta sala superior, yendo en contra de lo que había dicho en una primera oportunidad, declara infundada la excepción. Esa resolución, emitida por la Quinta Sala Superior, es la que es materia del presente proceso de amparo. El juzgado en primera instancia declaró fundada la demanda por considerar que existían vicios de motivación. Sin embargo, la Sala Superior ha revocado esa sentencia de primera instancia y hoy en día interponemos el presente recurso de agravio constitucional que respetuosamente será resuelto por ustedes. ¿Cuáles son los errores en los que incurre la resolución materia de ese recurso de agravio constitucional? En realidad son vicios de motivación evidentes. La Sala Superior, en primer lugar, considera que nosotros lo que pretendemos con esta demanda de amparo es revisar todo aquello que ha sido visto ya en la vía judicial ordinaria, lo cual carece de todo sentido y podrá ser comprobado por ustedes al momento de revisar la demanda que obra en autos. Evidentemente no pretendemos revisar nuevamente la demanda, lo que ha sido materia en la vía judicial ordinaria, sino que pretendemos denunciar la vulneración de nuestros derechos constitucionales y la única vía que tenemos para hacerlo es la demanda de amparo. Lo que resulta más preocupante es que la resolución recurrida ha incurrido en vicios de motivación, y señalo que resulta preocupante porque justamente Scotiabank acudió a la vía del amparo para denunciar la vulneración a su derecho a contar con resoluciones debidamente motivadas. Entonces contamos con una doble vulneración a nuestro derecho a la motivación de resoluciones judiciales, tanto por la Quinta Sala Superior al momento de emitir la resolución que es materia del amparo y por la resolución recurrida.
La resolución recurrida señala que tiene vicios de motivación, porque en primer lugar se limita a descartar nuestro argumento respecto a la vulneración de la seguridad jurídica y simplemente descarta ese argumento señalando que lo que pretendemos es revisar nuevamente lo que ya ha sido materia de revisión en la vía judicial ordinaria. La pregunta que nos hacemos al leer la resolución recurrida es: ¿cuáles son los argumentos expuestos por la Sala Superior para considerar que nosotros pretendemos nuevamente revisar lo que ha sido materia en la vía judicial ordinaria? Evidentemente eso no tiene ningún sentido y a partir de la revisión de la demanda podrán advertir lo señalado. Asimismo, cuando se refiere a la vulneración de nuestro derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, sostiene que el hecho de que la Sala Superior no se haya pronunciado respecto al artículo 439, inciso 3 del Código Procesal Civil no es razón suficiente para decir que no existe motivación. Esto es equivocado, porque el artículo 439, inciso 3, es de suma importancia para la resolución de esta controversia. Sin embargo, la resolución recurrida dice que es irrelevante. Entonces, la pregunta que nos hacemos nuevamente es: ¿en qué, considerando la Sala Superior, expone los argumentos por los cuales considera que este artículo es irrelevante para resolver la controversia? Cuando a partir de su explicación se puede resolver o no si la excepción formulada es fundada o no. El artículo 439, inciso 3, señala que si se declara improcedente una demanda, se declara nulo todo lo actuado y en consecuencia también la nulidad del admisorio. Si es que fuera así, no existe interrupción del plazo prescriptorio y en consecuencia, cuando fuimos notificadas con la segunda demanda de anulación de acto jurídico, ya había vencido el plazo de 2 años establecido en el Código Civil y en consecuencia nuestra excepción debió ser declarada fundada. Es evidente que el artículo 439, inciso 3, reviste realmente una importancia trascendental para la controversia y en consecuencia no entendemos bajo qué argumentos la Sala Superior considera que es irrelevante, porque no existen en ningún considerando una explicación al respecto. Señorita abogada, el magistrado Fernando Calle quiere formular una pregunta. Claro. Gracias, presidente. Doctora, dígame, y claro, todo esto ha paralizado el fondo, supongo, porque quisiera saber, en ningún momento se ha resuelto la nulidad del acto jurídico. No, actualmente está en la Corte Suprema ese tema, pero sigue pendiente. Lo que sucede es que se declaró infundada la excepción y ese incidente concluyó, y lo que nosotros hicimos fue amparo por la vulneración a los derechos que he mencionado. Y en el caso de la nulidad del acto jurídico, si está en la Suprema, ¿cómo se ha desarrollado las sentencias? Entiendo que las resoluciones en primera instancia igualmente nos dieron la razón, en segunda instancia no, y ahora estamos actualmente en la Corte Suprema pendiente de que se resuelva el proceso. En segunda instancia no la escuché, ¿también le dieron la razón? En segunda instancia también, y ahora está pendiente de que la Corte Suprema resuelva el proceso. Porque han planteado una casación. Sí, exacto. O sea que está por resolverse, creo que terminaría también todo el tema. Sí, efectivamente, pero sin perjuicio de su derecho, pero sí. Eso, ¿y tiene ya mucho tiempo en la Suprema? No, recién todavía creo que... O sea, el fondo está ganado por ustedes en 2 instancias con la casación de la otra parte. Sí, exactamente. Gracias, presidente. Bien. Finalmente, solo para ir terminando, evidentemente el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades respecto de la importancia de la motivación de resoluciones judiciales, y es más, en esas últimas semanas se ha comentado mucho la sentencia expedida en el expediente 37 del 2012, que es un proceso entre Scotiabank y Telefónica del Perú, que ha sido materia de diversos medios de comunicación, en la cual el Tribunal Constitucional ha reconocido el deber de motivar, que es una garantía para los justiciables frente a la arbitrariedad de los jueces, ¿no? Entonces, es evidente que el Tribunal Constitucional sí tiene la potestad de controlar y velar porque se respeten los derechos constitucionales y es el intérprete supremo de la Constitución. En consecuencia, solicitamos que se entienda que en este caso se han vulnerado nuestros derechos. Y simplemente para terminar, consideramos que nuestra demanda debe ser declarada fundada, porque como acabo de señalar, el artículo 439, inciso 3 del Código Procesal Civil es un artículo realmente importante para la resolución de esta controversia. Si la Sala Superior, al momento de emitir la resolución en materia del amparo, así como la Sala Superior, al momento de emitir la resolución recurrida, lo hubieran tenido en cuenta, hubieran declarado fundada nuestra demanda de nuestra excepción de prescripción extintiva, por la única razón de que si se declara improcedente una demanda, nulo todo lo actuado, en consecuencia es evidente que el admisorio también es declarado nulo y no hay interrupción del plazo prescriptorio. Cuando el señor Glicier Gardela demandó la anulación del contrato celebrado en el año 99 y fuimos emplazados con esa segunda demanda en el año 2003, es evidente que se había excedido el plazo de 2 años establecido en el artículo 2001, inciso 4 del Código Civil. En consecuencia, la excepción debió ser declarada fundada, y acá lo importante es que el juez de primera instancia ha reconocido esta situación, ha reconocido la importancia de este artículo y ha reconocido además que si se hubiera analizado, probablemente habríamos tenido una resolución favorable.
En consecuencia, solicitamos se revoque la resolución recurrida y se confirme la sentencia de primera instancia. Vista la causa, al voto. Causa número 5. Expediente 3198-2012, proceso de amparo, seguido por Eliana Paola Quiñones Guamán, contra la Municipalidad Distrital de Lurigancho, Chosica. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Gonzalo Enrique Castro Huayna. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, el objeto del presente informe oral es para que se declare fundada la demanda de amparo y se ordene la reincorporación de la recurrente en aplicación de los siguientes fundamentos y criterios jurisprudenciales que voy a citar. El presente caso versa sobre un despido de una trabajadora de la Municipalidad de Lurigancho, Chosica, en la cual se le pretende aplicar la ley CAS, el decreto legislativo 1057. Se señala el despido en autos corren y se comprueba que es incausado, y por tal motivo solicitamos la aplicación de la jurisprudencia referida a ese tipo de despidos de servidores que realizan labores de naturaleza permanente. Sin embargo, en primer grado y segundo grado nos aplican el decreto legislativo 1057, nos aplica el criterio jurisprudencial expresado por vuestro despacho en el expediente 3818-2009, señalando el criterio de la prórroga automática y por lo tanto no corresponde declarar fundada la demanda. Sin embargo, solicito a su despacho se tenga presente ciertos criterios dados últimamente, por ejemplo el criterio expresado por el maestro Belmont Galirgos en el expediente 4299-2011, en el cual señala que en algunos tipos de casos en donde se comprueba que el servidor realizaba labores de naturaleza permanente, no debe aplicarse el decreto legislativo 1057, sino el decreto supremo 0397 del régimen de la actividad privada y su artículo 4, donde se señala que se debe presumir en una prestación personal que es una relación a plazo indeterminado. Además de esto, solicito a su despacho que se tenga presente el artículo 62 de la Constitución, que señala que se debe respetar los regímenes contractuales. En ese sentido, cabe resaltar jurisprudencia anterior a esta, en la cual, por ejemplo, en una reiterada jurisprudencia respecto a la discusión de si un obrero municipal era actividad privada o actividad pública, el mismo Tribunal Constitucional resaltó la importancia del artículo 62 en esas discusiones si los obreros eran actividad pública o privada. Y si me permite citar el mismo criterio, señala el Tribunal Constitucional en la causa 07390-2005, no puede convertir un régimen público en uno privado, ya que la ley no tiene efectos retroactivos y porque de no mediar aceptación expresa, la aplicación del artículo único de la ley 27469 importaría una violación del artículo 62 de la Constitución, que garantiza, como se dijo, que los términos contractuales, también los de índole laboral, no pueden ser modificados por las leyes. En ese sentido, ese criterio también resultaría de aplicación en este tipo de casos, porque en este tipo de casos la actora, una vez que se dio el decreto legislativo 1057, el 30 de junio del 2008, ella continuó laborando. Ella viene trabajando desde el 2005 y al momento de la evasión ella continuó laborando hasta el 2009, cuando es despedida de forma incausada. En ese sentido, si la actora suscribió los contratos, ello no implica que ella haya aceptado expresamente su cambio de régimen. Es decir, si ella al 30 al momento de la dación del decreto 1057, ella ya tenía la protección laboral de régimen de la actividad privada por una desnaturalización de contrato, a ella no se le podría aplicar este nuevo régimen, y es sobre todo como la misma Constitución señala, que la ley no tiene efectos retroactivos. En ese sentido... Señor abogado, el magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. Gracias. Pues está bien, presidente, aunque ya, doctor, creo que me ha contestado. Ella entonces suscribió un contrato de CAS. Claro. Y esa ha sido la razón por la cual en primera y segunda instancia han considerado en base al CAS, ¿no es cierto? Sí. Gracias, presidente. Pero en ese orden de ideas,
hay jurisprudencia en las cuales los servidores que prestaban labores de naturaleza permanente a las instituciones públicas, por más que firmaban un contrato de locación de servicios no personales, y en este caso, a partir del 2008, el contrato administrativo de servicios, se aplicaba el principio de primacía de la realidad. En ese orden de ideas, bajo la aplicación del principio de la realidad, la aplicación de la norma más favorable al trabajador, debería declararse fundada la demanda en ese sentido, por cuanto se comprueba en autos que la demandante fue despedida de forma incausada y ella realizaba labores de naturaleza permanente. Todo esto, como le digo, se ha venido desarrollando ya dadas las circunstancias después de la acción de inconstitucionalidad del mencionado decreto. Sin embargo, debe tenerse presente que ¿qué hubiera pasado si la actora hubiese sido despedida y no lo fue el 1 de julio del 2008, al día siguiente, el día de la vigencia del CAS? Ella le hubieran sido correspondiente aplicable la jurisprudencia antigua, ¿no? La que otorgaba en este caso, si me permite un minuto. Sí, brevemente para concluir. Sí, le hubiera otorgado protección contra el despido arbitrario y contrariamente al final ella ha continuado realizando la misma labor, pero se le aplica esta jurisprudencia. En ese sentido, solicito su despacho en atención al artículo 62 de la Constitución, que garantiza que los términos contractuales no deben ser modificados por las leyes, y el principio de primacía de la realidad y el principio de la norma más favorable al trabajador se declare fundada la demanda en todos sus extremos. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 9, expediente 3206-2012, proceso de amparo, seguido por Edilberto Martín Fajardo Mori contra la presidenta de la Junta de Propietarios del edificio María Jesús. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Martín Fajardo Cribillero. Demandante. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, traigo en recurso de agravio un tema que no es de derecho material, no es físico, no es psicológico, sino es de orden espiritual. Porque quizá los asuntos de orden material, económico, quiero decir, físico o psíquico, tengan alguna solución, parcial o total. Pero el tema espiritual que toca la dignidad humana, una vez agredida, afectada y desangrada, no tiene solución. Y a eso vengo. El asunto versa en concreto cuando se publican avisos en el edificio de María Jesús denominado, donde desarrollo mis actividades profesionales. Se publican los avisos, un aviso donde figuro como deudor moroso por 2 cuotas de 132 cada uno, o sea 264 total. Solicitado personalmente a la administradora que lo retire, por favor. No lo retiró. Entonces le cursé una carta notarial el 31 de marzo de 2010, tampoco lo retiró. Le volví a reiterar con otra carta notarial el 12 de abril de 2010, tampoco lo retiró. Dejé un espacio de tiempo para conversar de nuevo, pero no era posible. Y tuve que interponer frente a que el letrero que desdoraba mi imagen, desdoraba mi honor, persistía. Interpuse la acción de amparo para que se le exhorte a la administradora a que retire mi nombre, porque 2 cuotas, cualquiera que sean, a un deudor no se le puede coaccionar de esa manera, públicamente, por el personal que ingresa
al edificio de la calle y sale por cualquiera de los ascensores y miran. Tanto que alguno de los amigos me dijo, ahí está de deudor abajo. Es que deudor significa, señor, incumplido, que no es un abogado serio, poco confiable. Entonces, señor abogado, ¿y efectivamente existía la deuda? ¿Perdón? ¿Existía la deuda? 2 meses, señor. Pero existía. Existía. Pero el hecho de que existía, señor, podía tener la opción, el derecho de cobrarlo vía coactiva, de acuerdo a la ley pertinente, pero no coaccionarme en esa forma. Y ha utilizado las 2 vías durante 10 meses hasta el aviso, de modo que ha usado las 2 vías. La cobranza coactiva con la ley de propiedad horizontal y poniendo su aviso durante 10 meses. ¿Y actualmente está impaga esa deuda? Está cancelado totalmente. ¿Ah? Está cancelada. Correcto. En virtud de una demanda que interpuso, haciendo valer el otro derecho, el más idóneo, el más pertinente, ejecutivo, para el cobro. Correcto. De modo que esa es la... En concreto, el derecho que se le ha vulnerado, específicamente, ¿cuál es? El derecho a la dignidad humana, señor. Dignidad humana. Que tiene 3 dimensiones. El derecho a la imagen propia, el derecho al honor individual y a la buena reputación. Correcto. No es posible, señor, a mi modesto entender, que una persona pueda hacer esas publicaciones a la luz pública y para pregonar desde el techo por mano propia, como si fuésemos en una edad antigua, donde regía, según Spinoza, la ley del puño, el derecho del puño, por ser el más fuerte. Ella tiene el poder, la llave de la vitrina. Entonces, frente a eso no podía yo luchar. La única vía que tenía era la acción de amparo. Las resoluciones, sobre todo la última, dice que había una deuda. Claro que había una deuda, pero el hecho de que tenga una deuda no le da derecho a la acreedora a publicar, a difundir, a humillar. Puedo ser mal propietario, mal inquilino, pero eso me lo cobra a través de la vía actual. Bien. Señor abogado, se le ha agotado el tiempo. Está clara su reclamación y le agradeceré concluir. Sí, era lo único, básicamente, señor, que ya no es posible, digamos, a estas alturas, porque después de 10 meses lo ha retirado, pero ha dañado la imagen, ha dañado la honorabilidad, ha dañado la buena reputación que nos merecemos. Todos tenemos derecho a una buena reputación, desde el más modesto hasta el más encumbrado en posiciones. De una u otra forma, señor, considero que se ha lesionado el derecho a la dignidad humana que la Constitución pone en primer lugar. Vista la causa, al voto. Causa número 14, expediente 3221-2012, proceso de amparo, seguido por Egusquiza Oliveros, abogado, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, contra la SUNAT y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Vladimir Iván Mendoza Benavides y por la parte demandada el abogado Ovidio Jiménez Rea. Señor abogado, puede acceder uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, recurro a ustedes en representación del estudio Egusquiza, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, a fin de solicitar se sirvan declarar fundada la acción de amparo, tal como lo hizo el juez constitucional en primera instancia. El recurso de agravio constitucional se ha presentado en virtud de que la Sexta Sala Civil resolvió revocar la resolución número 6, mediante la cual el juzgado constitucional había declarado infundada una excepción de incompetencia, y reformándola la declaran fundada, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso, y carente de objeto pronunciarse
sobre la sentencia. Este proceso de amparo se interpone en virtud que la SUNAT resuelve declarar inadmisible, rechazar liminarmente una reclamación interpuesta contra una orden de pago por un supuesto adeudo de un impuesto a la renta del año 2000. No cuestionamos la facultad que tiene la Administración Tributaria de exigir previamente el pago cuando se tratan de órdenes de pago, en tanto el Tribunal Constitucional ya ha tenido criterios uniformes en ese sentido. Lo que cuestionamos es la actitud de la Administración Tributaria de no contemplar la excepción que está prevista en el Código Tributario en el artículo 119, numeral 3, literal A, numeral 3, que justamente el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia 4242 del año 2006 que debe ser respetada. Es decir, el hecho de que sea constitucionalmente válido que la Administración Tributaria pueda exigir el pago previo para reclamar órdenes de pago, también señala el Tribunal Constitucional que resulta aplicable y debe respetarse las excepciones que contempla el Código Tributario. Y en este caso nos referimos a este artículo 119. Esta norma establece que cuando existen circunstancias que razonablemente hagan evidente que la ejecución o la cobranza va a resultar improcedente, pues entonces estas cobranzas se suspenden. Y eso es lo que alegamos que ha sucedido en este caso. Si bien es cierto, nosotros no contamos con el comprobante de pago que acredite que efectivamente el impuesto a la renta del año 2000 fue efectivamente pagado por circunstancias ajenas, sí contamos con algunos elementos que determinan que hay indicios razonables de que efectivamente este impuesto no es adeudado. Y nos referimos, por ejemplo, a un estado de adeudos emitido por la propia entidad en el año 2001, en la cual no se registra esta deuda a favor de la SUNAT. E igualmente, una esquela emitida por esta propia entidad, donde registran una serie de adeudos que tenía la entidad, nuestra representada, donde tampoco figura esta deuda del impuesto a la renta del año 2000. Y en tercer lugar, en el año 2004 nos acogimos a un fraccionamiento por este programa de RECIT, donde uno de los requisitos es de que no exista deudas distintas pendientes de pago. Nosotros fuimos acogidos a este fraccionamiento y la SUNAT lo aprobó, lo cual evidenciaba por lo menos que existían algunos rasgos, algunas circunstancias, algunos elementos que hacían razonable que la Administración no nos exigiera previamente para admitir a trámite nuestro recurso de reclamación el pago previo. Señalamos que esta exigencia de la Administración Tributaria nos ha vulnerado los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, a la propiedad y al derecho a la igualdad en función de lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional en el expediente 4242 del año 2006. ¿Qué es lo que señaló el colegiado, la Sexta Sala Civil, para declarar incompetente para resolver este caso? Ellos señalan que ha habido un proceso, o hay un proceso contencioso administrativo, que a nuestro entender no es aplicable en este caso, porque nosotros no estamos pidiendo de que el Tribunal Constitucional o el juez constitucional evalúe el tema de fondo, si se ha pagado o no se ha pagado la deuda. Lo que estamos solicitando es que se evalúe si es constitucionalmente válido de que se nos exija como una condición previa para interponer este recurso de reclamación cuando hay una excepción contemplada en el artículo 119 que resultaba aplicable a este caso. Finalmente, queremos señalar también que el solo uso de nuestro legítimo derecho de defensa, el solo uso de estos mecanismos que nos establece, que nos prevé la ley para reclamar estas actuaciones arbitrarias, como es, por ejemplo, interponer este proceso de amparo, nos está causando ya un enorme perjuicio, por cuanto esta deuda, que inicialmente ascendía a 9.000 soles, ahora se ha convertido en una deuda de más de 45.000 nuevos soles. El transcurso del tiempo, que no es imputable a nuestra representada, ha ocasionado de que de no presentarse un amparo en este proceso nos resulte más perjudicial. En primer lugar, la deuda fue acotada después de más de 4 años. El Tribunal Fiscal se demoró 3 años en resolver un recurso de apelación confirmando la declaración de inadmisibilidad y finalmente en este proceso ya llevamos 4 años de litigio. En ese sentido, necesitamos evaluar estas circunstancias. Bien.
Gracias. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. En nombre de la Procuraduría Pública de la Ciudad voy a proceder a dar mi informe, contradiciendo obviamente lo que dice el colega. Efectivamente, la administración tributaria tiene bien claras, y la ley sobre todo, el texto único ordenado del Código Tributario establece claramente que cuando se quiera reclamar una orden de pago, esta tiene que ver que tiene que estar pagada previamente, y así lo ha establecido constitucionalmente el tribunal, este tribunal. Por lo tanto, en primera instancia, todos los derechos ha tenido en este caso el contribuyente. En principio, haber reclamado, obviamente, interpongo mi reclamo y le objeta a la SUNAT. Como es una orden de pago, porque esa orden de pago hay que explicarla de dónde proviene. La orden de pago proviene de una deuda exclusivamente declarada por ellos mismos. Por eso que se basa en el principio de certeza, de ser correcto, de ser cierto, esa deuda que él adeuda. Esa es una orden de pago. No es una resolución de determinación o multa, que es muy distinto, que procede de una fiscalización. Eso sí es impugnable, porque ahí sí hay elementos suficientes como para que pueda el contribuyente en este caso rebatir o demostrar, diciendo que esa resolución no es correcta. Pero en la orden de pago no, señor, son producto de una de carácter declarativo que da el mismo contribuyente, ¿no? Por eso es que se le da la certeza. Entonces, teniendo esa base, como lo que es la orden de pago, ahí empieza todo. Ahora, si bien es cierto que el contribuyente tuvo opción de poner, porque es una deuda del 2000, ¿no? Y ojo que esta resolución de la orden de pago es una regularización de su declaración jurada, de ese periodo, de ese año. Como es una regularización, obviamente sale posterior. Él tenía que presentar su declaración jurada en marzo o abril, pero la orden de pago ya se había determinado. SUNAT, dentro de sus facultades, tiene para desarrollar, digamos, sus resultados en cuanto a las declaraciones juradas que presenta todos los años, evalúa. ¿Y qué ha pasado? Encontró que el contribuyente tenía deudas por pagar en los periodos llamamos periodos los meses, en ese ejercicio 2000. Entonces le determinó esa orden de pago. Ahora bien, si el contribuyente sabía de esta deuda que existía, el misma ley del RECIL lo establecía. Señor, yo puedo declarar la deuda que tengo, si no aparece en el estado de deuda, como bien lo dice el contribuyente que lo ha pedido, no apareció esa orden de pago, pero la misma ley establece que puedo yo, en principio, considerando, digamos, el principio de certeza, en lo cual sabía que yo adeudaba al fisco, podía haber considerado como una deuda no declarada, pero sí la quiero declarar en esto y la quiero someter, digamos, a este fraccionamiento. Eso sí establece la ley del RECIL, señor. Entonces no digamos que acá hay un perjuicio. Tenía esa opción de considerarla, esa deuda, pero declararla. ¿Por qué? Porque si él sabía que tenía esta deuda, entonces no hubiese habido este problema. Ahora bien, en cuanto a la reclamación en sí, efectivamente ha hecho todos los derechos del contribuyente en este caso, en lo cual ha reclamado en primera instancia. Obviamente, al no encontrar el pago respectivo, la SUNAT declaró inadmisible, que tenía la otra opción, pero hasta ahí la cobranza no se le ha ejecutado. No había cobranza, por si acaso, porque estaba declarado inadmisible. Obviamente había un reclamo, había que respetar, que estaba reclamado. Por lo tanto, la cobranza estaba suspendida. Ahora bien, tuvo el otro derecho de subir al tribunal fiscal. Obviamente se ha demorado, como todas las instituciones tenemos acá, el mismo Poder Judicial tiene una carga enorme, una carga procesal. El tribunal también lo tiene. Todas las instituciones, todos los colegiados tienen esa carga procesal. Entonces no es culpa de la administración tributaria que se mueve del tribunal fiscal que se ha demorado en emitir su pronunciamiento correspondiente y le haya perjudicado en este caso al contribuyente. Ese es en esencia, señor, lo que es. Ahora, si bien es cierto que la CUBOL le declaró fundada la demanda, basado justamente en la 42 que la interpreta mal, porque la 42 lo que hace es aclarar, digamos, el sentido de la orden de pago, que tiene que mediar el pago previo.
como lo ha declarado el tribunal. Pero eso no ha sucedido en este caso. Es por eso que nosotros pedimos, a través de los fundamentos que hemos explicado, que se declare dicha acción infundada. Bien. Brevemente, señor abogado. Brevemente, 2 puntos. Primero, al igual que lo está haciendo el representante de la entidad administrativa, no emiten ningún pronunciamiento sobre la aplicación o no de la excepción contemplada en el Código Tributario. Y el Tribunal Fiscal, al resolver la apelación, donde expresamente le señalamos que estamos incursos en esta excepción, que se aplique esta excepción, el Tribunal Fiscal hace caso omiso y no fundamenta por qué no resulta aplicable la excepción que nosotros estamos proponiendo. Hay una clara violación al derecho a la motivación de las resoluciones. Y en segundo término, evidentemente que si nosotros considerábamos que existía una deuda o sabíamos que existía una deuda, al acogernos al fraccionamiento, la hubiésemos considerado. Pero no la tenemos y no la consideramos como una deuda existente. No tenemos el comprobante de pago, pero eso no quiere decir de que la entidad administrativa esté autorizada para arbitraria y legalmente acotarnos deudas que no existen. Deberá evaluar, admitiendo a trámite el recurso de reclamación con los otros elementos probatorios que hemos aportado, si efectivamente esa deuda existe o no. Gracias. Brevemente también, señor abogado. Solamente claro. para agregar que en cuanto a la excepción, el ACUEN, en este caso la Sala Superior, vio por conveniente que hay un proceso especial para esto, la demanda de contribución administrativa. Ese es el camino. Si yo quiero probar que efectivamente no ha cogido esta deuda o por qué se demora el tribunal, tengo que probarlo. Y no es la acción de amparo para este tipo de acciones, señor. Nada más, señor. Correcto. Vista la causa, al voto. Causa número 15, expediente 3227-2012, proceso de amparo, seguido por Carlos Felipe Gallardo Miranda contra la ONP. Señor presidente, la abogada de la parte demandada, la abogada Lilusca Fiorella Rodríguez Roca, solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 28. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Señores magistrados, buenos días. Respecto al expediente 3227 del 2012, lo que pretende aquí el demandante es que se le restituya el pago de su pensión de invalidez, la cual le había sido otorgada en mención a que presentaba una incapacidad de naturaleza permanente. Sin embargo, en virtud del principio de control posterior, la ONP realizó una revisión de los documentos que los pensionistas presentaban, verificándose que estos eran falsos. Por ende, de la verificación, la comisión médica determinó que la enfermedad era distinta a la que generó el derecho para que le otorguen la pensión y que la incapacidad que presentaba no le impedía ganar un sueldo al que venía percibiendo, igual a ese sueldo. Además, también hay que tener en cuenta lo establecido por la sentencia del Tribunal 10063 del 2006, en donde se establece que para el otorgamiento de una pensión de invalidez se debe presentar un certificado médico firmado por 3 doctores, lo cual no figura en el expediente. Por ende, solicitamos de que la sentencia de esta sea confirmada. Respecto al proceso 3260-2012, lo que pretende aquí el demandante es que se le otorgue una pensión de invalidez, la cual le había sido denegada por cuanto no acreditaba los años de aportes necesarios para dicho otorgamiento. Pues bien, la ONP solo le había otorgado 13 años y 8 meses de aportaciones. De acuerdo al artículo 25, el inciso A de la 19990, para que se le otorgue pensión de invalidez, lo que requiere es 15 años de aportes. Tampoco cumple el inciso B, en donde le establece que tiene que tener más de 3 años y menos de 15 años de aportes. Pero además, un año tiene que haber aportado dentro de los 3 años anteriores a la fecha de invalidez. En este proceso se determina de que el certificado médico establece que la incapacidad fue del 2006, mientras que el demandante había cesado en 1985, no cumpliéndose dicho requisito. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que para que se le otorgue años de aportes
y que cumpla con tales requisitos, el demandante no ha adjuntado a su demanda medios probatorios suficientes para que acredite, solo ha adjuntado un certificado médico y tales certificados tienen que ser igual a la sentencia 4762 del 2007, los cuales tienen que presentarse en forma conjunta. Por ende solicito que la sentencia de vista sea confirmada. Vista las causas, al voto. Causa número 38, expediente 3291-2012, proceso de amparo, seguido por Luis Abel Chira Otero contra el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Leopoldo Aníbal Albañil Ordinola. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señores magistrados. Estamos solicitando en esta oportunidad se declare fundada la demanda de amparo que interpone Luis Abel Chira Otero en contra de FONCODES, demanda que en su oportunidad fue declarada fundada por el juez de primera instancia de lo civil de Piura y que lamentablemente mereció ser revocada por la sala de esa Corte Superior de Justicia, sentencia que consideramos no está debidamente fundamentada y que no se pronuncia sobre el petitorio expresamente señalado en la demanda. Efectivamente, en la demanda, Luis Abel Chira Otero acude al órgano jurisdiccional a efectos de que se declare fundada su demanda por haberse afectado sus derechos constitucionales al trabajo, a la libertad de trabajo, a la irrenunciabilidad de derechos a la estabilidad laboral, a una información adecuada para elegir el cambio de régimen laboral, al de los contratos administrativos de servicios, a la libertad contractual para suscribir un contrato sin la coacción de despido, a la adecuada protección contra el despido arbitrario, al debido proceso y a la defensa. He identificado el acto como lesivo, el acto de despido incausado del que ha sido objeto con fecha 30 de junio del año 2011, al haber contado en la realidad con un contrato de trabajo a plazo indeterminado que fue ocultado por un aparente contrato de locación de servicios, pasando luego a un ineficaz y nulo contrato administrativo de servicios para luego posteriormente ser contratado por locación de servicios. Señores magistrados, el actor, debo señalar que fue contratado inicialmente desde el 1 de julio del año 2004 al 30 de junio del año 2008, a través de fraudulentos contratos de locación de servicios que eran renovados continuamente, generando una relación ininterrumpida. Posteriormente, con fecha 21 de julio al 30 de abril del año 2011, fue contratado por los llamados contratos administrativos de servicios, contratos celebrados con vicio de la mitad, como vamos a explicar posteriormente, y posteriormente fue contratado del 23 de mayo al 30 de junio de 2011 a través de un nuevo contrato de locación de servicios. Señores magistrados, el accionante durante todo este periodo ininterrumpido del 1 de julio del año 2004 hasta el momento que fue despedido, el 30 de junio del 2011, ha desempeñado labores de naturaleza permanente y ocupando un cargo dentro del reglamento de órdenes y funciones y también del CAP. Efectivamente, él ha prestado servicios como supervisor de planta en FONCODES, conforme se ha acreditado en el expediente. Sin embargo, de una manera prepotente, abusiva, a través de un comunicado y a través de correos electrónicos, en la práctica, después que se dictó la ley de CAS, el 1 de julio del año 2008, se le combinó a él para que suscriba este tipo de contratos. Sin embargo, no se le dio la oportunidad de elegir si es que él deseaba seguir contratado o ser contratado, ser incluido en ese régimen de CAS o otra forma de contratación laboral. Solamente se le impuso contratar a él. Sin embargo, él, debido a que no podía dejar de trabajar,
No puede una persona dejar de trabajar y dejar en el abandono material alimenticio a su familia. Se vio obligado, se vio precisado a suscribir un contrato de trabajo para realizar la misma función de naturaleza permanente en la entidad demandada. Es por eso que se está demandando, en este caso, la desnaturalización del contrato de locación de servicios que continuó con el contrato administrativo de servicios y que posteriormente nuevamente asumió la relación de locación de servicios. Al respecto, existe una sentencia de ese tribunal recaída en el expediente 1154 del año 2011 que claramente establece para casos similares, para un caso similar, que atendiendo al carácter irrenunciable de los derechos laborales que precondice el artículo 26 de la Constitución Política del Estado, resulta relevante destacar la continuidad en las labores administrativas realizadas por la demandante, independientemente de la modalidad de su contratación, hecho que permite concluir que los supuestos contratos de locación de servicios y contratos administrativos de servicios encubrieron en realidad una relación de naturaleza laboral y no civil, por la que la actora solamente podía ser despedida por causas derivadas de su conducta o capacidad. Un minuto, por favor. El laboral que justifique lo que no ha ocurrido en autos. En consecuencia, en aquella oportunidad se declaró fundada la demanda y se ordenó la reposición. Señores magistrados, a nivel nacional, como el caso de Trujillo y Chiclayo, estamos viendo que existen resoluciones que están amparando este tipo de contratos basados en esta resolución del tribunal. Sin embargo, consideramos que el tribunal, estableciendo un criterio uniforme, debe de establecer que efectivamente cuando existe un contrato de locación de servicios y luego un contrato administrativo de servicios, bajo la misma, para contratar al mismo, por lo mismo contrato de labor permanente, y que esa relación está incluida dentro del MOF, el ROF y el CAP, eso se debe entender como que se ha encubierto un contrato de relación de naturaleza laboral, que en este caso debe ser de naturaleza de laboral privada. Por eso, señores magistrados, consideramos de que se debe fundada la demanda. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 46. Expediente 3313-2012, proceso de cumplimiento, seguido por Hugo Ronnie Vela Domper contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Miguel Ángel Llanos Romero. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, vamos a hacer breves en este informe. Es sobre una acción de cumplimiento en la que busca su reincorporación a sus labores habituales el trabajador Hugo Ronnie Vela Domper contra el Ministerio de Trabajo, y otro es ENAPU, Empresa Nacional de Puertos. Pues bien, la sentencia del 8 de abril del 2011 y la del 26 de abril del 2012 establecen que este trabajador, calificado en el decreto supremo 028 del 2009, en la resolución del decreto supremo del 5 de agosto del 2009, está calificado y escogido como trabajador cesado colectivamente con los requisitos especiales para poder reintegrarse a su trabajo. Este es un tema del cese colectivo, de los trabajadores despedidos en la época de Fujimori. Pues bien, él está en esa lista y pide su reincorporación. Sin embargo, ambas resoluciones, el contenido de ambas resoluciones señala ese argumento que siempre existe para estos trabajadores de que puede reincorporarse siempre y cuando exista plaza presupuestada y vacante. Entonces, ese es el sentido de las dos resoluciones, ¿no? Y por lo tanto, si se da esa circunstancia, hay hecho que probar y por lo tanto no procede la acción de cumplimiento, tampoco procedería una acción de amparo. Sin embargo, un comentario aparte sobre este tema, el que habla es laboralista, metido en esto bastantes años. Todas las empresas siempre tienen ese tema,
Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hemos visto en las empresas, bueno, y revisamos ¿cómo se llama? Su régimen de trabajadores, muchísimos de ellos son a plazo determinado y no indeterminado, y estos trabajadores ocupan puestos importantes que le corresponde a estos trabajadores, y en este caso sucede así. Pero bien, sin embargo, nosotros tenemos que hacer alusión a lo siguiente. En estos casos no se está tomando en cuenta el decreto, la norma publicada en del 29059 de julio del año 2007. La ley 29059 establece muy claramente en la cuarta disposición complementaria transitoria y final lo siguiente: el acceso y goce a los beneficios del programa extraordinario no podrán ser restringidos ni limitados por el cumplimiento de requisitos o supuestos similares, incluyendo la realización de procesos de selección, evaluación o actos análogos, siendo únicamente indispensable encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores cesados irregularmente. Si nosotros tenemos en cuenta eso, entendemos que él está registrado, y si existe esta norma no existe ningún requisito, entonces la entidad demandada, en NAPU, debe cumplir. Entonces por eso es que planteamos la acción de cumplimiento. No se aplica este dispositivo en muchas resoluciones que hemos visto, que es muy claro para los trabajadores, ¿no?, que no requieren de una serie de requisitos. Inclusive dice, fíjense, los trabajadores reincorporados, y a una vez que están reincorporados, serán capacitados para lograr los perfiles que requieren la plaza asignada. Es después de que están trabajando. Bueno, al menos ese es un argumento que nosotros señalamos para la acción de cumplimiento. En todo este proceso mucho tiene que ver el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es lo que califica, el Ministerio de Trabajo tiene que ver con todas las dependencias estatales. En este caso existe una particularidad, además de lo que hemos dicho, y la demanda se fundamenta en eso, en los oficios, diversos oficios que dirige, por ejemplo, el jefe de la zona de trabajo y promoción del empleo de Yurimaguas, ¿no?, y otros más, 3 oficios que señalamos ahí. Dirige a la doctora García Cochagne, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Qué dice este oficio en la parte pertinente? Es que acepto como representante de la zona de trabajo y promoción del empleo de Yurimaguas la solicitud de reincorporación para hacerle llegar a su persona a fin de que le dé trámite y no quede inconclusa la ejecución del beneficio solicitado. Es decir, administrativamente estaría resuelto el caso de este trabajador, entonces no requeriría instancia probatoria, no requeriría inclusive una acción de amparo, sino una acción de cumplimiento. Por eso es que hemos planteado la acción de cumplimiento, para que en base a estos argumentos la sala disponga la reincorporación de este trabajador, dejando sin efecto las 2 resoluciones anteriores, y pueda trabajar este actor porque ha sido cesado colectivamente hace muchísimos años y busca su reincorporación a sus labores habituales. Vista la causa, al voto. Causa número 58, expediente 3342-2012, proceso de amparo, seguido por José Luis Acevedo contra la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Cristian David Dondero Casano. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días. El presente proceso es una acción de amparo que interpuso un ex trabajador del Ministerio de Energía y Minas, en este caso de la unidad ejecutora número 5, que es la Dirección General de Electrificación Rural. En este tema, el accionante alega constitucionalmente de que hubo un despido fraudulento. En primera instancia, fue declarada improcedente liminarmente su demanda por parte del juez, tomando en consideración de que no era la vía idónea para poder ventilar esta clase de causa. Apeló, subió a la tercera sala civil, y la tercera sala civil reiteró la argumentación lógica jurídica del juez de primera instancia. Ante esos eventos,
el accionante interpone o deduce agravio constitucional para subir a la instancia en la cual ustedes tramitan. Ahora, la posición de mi representada es en que definitivamente la vía adecuada para esta clase de causas no es la constitucional, tomando en consideración que el despido que realizó la Dirección General de Electrificación Rural no es por ninguna forma fraudulento, tomando en consideración de que se hicieron análisis adecuados de la documentación que había presentado el trabajador al ministerio, llegando a la conclusión de que hubo falsificación de documentos. Por dicha razón es de que se tomó la decisión de hacer el despido incausado, y en el fuero común, en el fuero penal, se está tramitando una denuncia con respecto a esa clase de falsificaciones. En conclusión, la posición de la Dirección General de Electrificación Rural es la que la acción deba ser considerada infundada de agravio por la prerrogativa de que en el Tribunal Constitucional no hay la estación de evaluación de los medios probatorios, que son importantísimos en esta clase de causa para una resolución completa. Eso es todo. Vista la causa, al voto. Causa número 60, expediente 3346-2012, proceso de amparo, seguido por Estanislao Cotarma Yuto, contra la Asociación El Centro Defensor Los Andes de Antilla, Alicia Gómez Carvajal y otros. Solicita el uso de la palabra, señor presidente, el abogado de la parte demandada, el abogado Luis Sixto Achawi Loaiza. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Honorable señor presidente, distinguidos señores magistrados del Tribunal Constitucional, venimos para solicitar en todo caso se sirvan confirmar la resolución de la sala que declara improcedente la acción de amparo. ¿Qué es el fondo del asunto? Lastimosamente, señor presidente, los profesionales del derecho, en el cual me incluyo, y han sido invadidos por la parte posterior por 3 personas. Se les ha hecho juicio de desalojo por ocupación precaria, se sacó a uno, a 2 y al último, al que está demandando. Y han sido desalojados totalmente. Pero esta acción de amparo básicamente se ha interpuesto ¿por qué razón? Porque el día del lanzamiento salió el abogado mostrando la demanda de amparo y dijo, ya hemos interpuesto demanda de amparo y no procede el lanzamiento. O sea, la intención de este amparo era básicamente tratar de coartar, coaccionar o disuadir al personal jurisdiccional y decir que existe una acción de amparo y no procede el lanzamiento. Y eso no es así, porque el artículo 132, inciso 2 de la Constitución y el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que las sentencias, cuando han pasado a la autoridad de cosa juzgada, deben ejecutarse en sus términos. En consecuencia, si cree el demandante que no se le incorporó al proceso, que debió haberse adherido o considerado como litis consorte, eso debió haber hecho en la vía de acción, en el proceso en el proceso de desalojo por ocupación precaria, o en su defecto pudo haber acudido en un vía de recurso de casación, pero no puede venir vía acción de amparo a pretender pues entorpecer ya un proceso concluido, agotado, del cual ya los apurimeños han tomado su posesión y todo está agotado, y el Poder Judicial ha cumplido con su labor de declarar fundado y resolver un conflicto de interés. Ese es el caso concreto, y no encuentro de los fundamentos de la demanda en el que se haya tipificado y justificado adecuadamente que acá se ha vulnerado, se ha trastocado un derecho de carácter constitucional, que sea el derecho al debido proceso, a la motivación o pluralidad de instancias, absolutamente, absolutamente. No hay esa situación. En consecuencia, creo, frente a eso, el juez ha hecho correctamente en declarar liminarmente improcedente la demanda, igual la sala ha hecho correctamente en confirmar. Y ha venido acá al Tribunal Constitucional pretendiendo de repente que con todo eso iba a frustrar el desalojo, pero ya está concluido y prueba de ello, el demandante brilla por su ausencia porque no tiene argumentos para sustentar. Por estas consideraciones, concluyo, honorable presidente, solicitando respetuosamente se sirvan confirmar la resolución que viene en grado. Muchas gracias. Vista la causa, al voto.
Causa número 62, expediente 3350-2012, proceso de amparo, seguido por Pablo Rosas Juárez contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Carlos Alberto de Negri Esparro. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, en el presente proceso, el demandante alega que la ONP ha violado sus derechos constitucionales por haberle denegado su pensión de jubilación bajo el régimen general del Decreto Ley 19990. Alega haber cumplido todos los requisitos, haber aportado más de 23 años al Sistema Nacional de Pensiones. Sin embargo, en autos ha quedado acreditado que solo ha aportado 9 años y un mes de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Como medio probatorio, simplemente adjunta 2 certificados de trabajo, en los cuales ni siquiera ha acreditado la representación legal de quien firme estos certificados de trabajo ni documentación complementaria que permita una valoración conjunta. Es en base a estos precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional que solicitamos se sirva a confirmar la sentencia venida en apelación que declaró improcedente la demanda. Muchas gracias. Lista la causa, al voto. Causa número 65, expediente 3361-2012, proceso de amparo, seguido por Claudio Huaquizaca Coaquira contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la abogada Rosa Carol Sebastián Reyes, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 71. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, en esta oportunidad voy a informar sobre el caso del demandante en el cual solicita se le otorgue una pensión de renta vitalicia en este caso, en el primer caso, en el expediente 3361 del 2012, el demandante solicita se le otorgue pensión de jubilación en su calidad de trabajador de construcción civil, solicitando también se le pague las pensiones devengadas, así como intereses legales. Sin embargo, este demandante, al interponer la demanda, presenta documentos tales como certificados de trabajo, los mismos que no han sido acreditados ni verificados con otros documentos tales como la representación legal de la persona que suscribe los certificados de trabajo, como documentos como la declaración jurada del ex empleador, conforme lo establecido en la sentencia recaída en el expediente 4762 de 2007, así como su aclaración expedida por este ilustre tribunal, en el cual señala que estos documentos deben ser evaluados conjuntamente, lo cual no ha sido verificado ni señalado conforme se verifica en la resolución expedida por la Sala. En tal sentido, solicitamos se confirme esta resolución de vista en la cual se deniega la pensión al demandante. En cuanto al segundo expediente, número 3376 del 2012, el demandante solicita se le otorgue una pensión de renta vitalicia al 100%, así como el pago de las pensiones devengadas e intereses legales. Sin embargo, hay que señalar el contexto de este proceso, en el cual al demandante, ya en el año 91, la administración le otorgó una pensión de renta vitalicia, debido a que acreditó padecer de enfermedad profesional con un grado de incapacidad de 50%, en este caso padecía de neumoconiosis. Posteriormente, en el año 2004, también solicitó un incremento a la pensión de renta vitalicia a la administración, lo cual se le concedió, por cuanto presentó un certificado de evaluación médica en el cual acreditaba el incremento de la incapacidad del 50% a un 60%. Por lo que se le concedió, como señalo, el incremento. Y es ahora, vía judicial, que el demandante pretende se le otorgue una renta vitalicia al 100%, es decir, una pensión de jubilación completa. Sin embargo, conforme se señala en la sentencia recaída en el expediente 1008 del 2004, es necesario que para que una persona solicite el incremento, tiene que presentar un certificado de evaluación médica acreditando el incremento de la incapacidad. Pero este señor, con el certificado que presentó en el 2004, con el 60%, pretende que se le otorgue una pensión al 100%.
Por lo tanto, señores magistrados, solicitamos se confirme la sentencia de vista expedida por la Sala que declara improcedente la demanda al no haber presentado medios probatorios idóneos que acrediten este incremento en la enfermedad. Vistas las causas, al voto. Causa número 77, expediente 3395-2012, proceso de amparo, seguido por Rosa Elvira Gutiérrez Carbone contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Martín Guillermo Olivares Lazo y solicita informe sobre hechos la demandante, la señora Rosa Elvira Gutiérrez Carbone. Vamos a escuchar el informe de hechos de la señora Rosa Elvira Gutiérrez Carbone, a quien le vamos a agradecer que se limite exclusivamente a los hechos. Los informes de derecho los hará su abogado. Solamente los hechos y brevemente, señora. Ya, buenos días. Buenos días. Yo he trabajado en la imprenta de tipografía peruana 8 años, 5 meses. Y la ONP me está, desconociendo esos 8 años de trabajo. Hacen 8 años que estoy pidiendo mi jubilación y hasta ahora no me sale. Porque dicen que no he trabajado ahí. Pero todas las personas que han trabajado en la tipografía, ya todas están jubiladas. Incluso mi hermana, que también trabajó, y entramos el mismo día y salimos el mismo día. Y a ellas no les han hecho problema, y a mí me están haciendo problemas. Señora, ¿qué documento ha presentado usted para acreditar el trabajo en esa librería, tipografía? Mi certificado de trabajo, mi certificado de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro papel? De que me pagaron mi liquidación. Sus beneficios sociales. Mis beneficios sociales y mi inscripción al seguro, al seguro. ¿Y la ONP no le ha dado valor a esa certificación? No. Además de esos 8 años, ¿usted ha trabajado en algún otro sitio? He pagado, trabajé como empleada del hogar y después... ¿Pero ha acreditado usted esos años de aportación? Sí. Todo lo que a partir del año 91 hasta el 2004 que presenté mis papeles, todo está bien acreditado, no me hicieron problema ahí. Lo que me están haciendo problema es de los 8 años que trabajé en la tipografía, que fueron del año 60 al 69, que trabajé esos 8 años, 5 meses. Y ellos dicen que no he aportado, pero eso no es así, porque en los libros de la tipografía los tiene la ONP. Incluso ellos me mandaron un papel donde estaban mis, ¿cómo se llama? Mis aportaciones, tanto de la tipografía como de los otros años que yo he pagado. ¿Y en el expediente que ha llegado aquí al tribunal están esos documentos? Sí. ¿Está acreditado? Sí. ¿Qué edad tiene usted, señora? 73. 73 años. Ya. Y hacen 8 años que estoy... Vamos a escuchar a su abogado. Ya, muchas gracias. Señor abogado, ¿puede hacer usted la palabra? Señor presidente, señores magistrados, con su venia. Quiero ser preciso en esto, ya que existe una sentencia vinculante que establece los requisitos, para explicar un poco mejor lo que quiso referir la señora. La señora en total tiene 20 años y 13 meses de aportación, de los cuales 12 años y 11 meses fueron reconocidos. Ella, como ha mencionado, trabajó de empleada y aportó facultativamente. Es decir, 12 años, 11 meses fueron reconocidos y 8 años, 5 meses no. Se refiere en este caso a la empresa Tipografía Peruanas. En el 8º Juzgado Constitucional declara fundada la demanda, toda vez de que cumpliendo los requisitos que establece la sentencia vinculante se han presentado o existen 5 documentos que prueban este vínculo laboral. El primero es el certificado de trabajo debidamente legalizado, a foja 5, que establece en este caso su fecha de ingreso el 27 de octubre a marzo del 69. El segundo documento es la copia certificada de la liquidación de beneficios sociales.
El tercer documento es la constancia de inscripción al seguro. Quiero ser enfático en este cuarto documento. En el expediente administrativo presentado por la misma ONP, AFOJA 100 y AFOJA 101, establece el resultado de la verificación de la misma ONP y señala esta verificación que existe la libreta de cotización donde se registra hasta la semana 13 del año 69. Es decir, ellos comprobaron, mediante las verificadoras que tienen, que existía un vínculo laboral y señalaban claramente que era hasta la semana 13 del año 69. Es por eso que el juez de primera instancia declaró fundada la demanda. Pero la sala, sorpresivamente, y la verdad deja mucho que desear, señala de que ese último documento, es decir, la verificación, que no puede ser el único documento que guarde convicción al magistrado para, en este caso, darle o reconocer el vínculo laboral o los años de aportación. Y como he citado, existen 3 documentos anteriores, que es el certificado... esa verificación la ha hecho la misma ONP. La misma ONP. Ahora, y el quinto documento que prueba esto es el mismo cuadro de resumen de aportaciones, donde se señala claramente en el año 69, semana 13, que ha sido reconocido. Pero dice, en observaciones dice, año 69 pierde validez de acuerdo a la ley 13640. Es decir, la ONP, con sus verificadores, determina que la señora trabajó ahí, pero ese año pierde validez, y para la sala dice que esa verificación no puede ser lo que genera la convicción para las aportaciones, porque supuestamente es el único documento, como he citado, y los medios probatorios existen los certificados, la liquidación y la inscripción. Para finalizar, señores magistrados, como bien lo ha dicho la señora, su resolución de ella es de noviembre del 2004. Es decir, la señora está a punto de cumplir 8 años sin tener pensión ni gozar de la misma. Y suplico, y realmente suplico por el estado de salud de la señora, que se pueda resolver lo más antes posible, como de manera, y felicito a ustedes, como se resolvió el caso del señor de Talara, de 99 años, al cual también fui abogado, y lo resolvieron en 3-4 días. Con su venia, señor magistrado, muchísimas gracias, eso es todo. La causa al voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlos solicitado conforme al reglamento o porque no se han apersonado a realizarlo. Al voto las demás causas programadas. Se levanta la audiencia. Para mí no.